Bajo la lupa. Ovenir Sartú, ¿cómo le va, señor? Muy bien. ¿Cómo anda? Buen día. Buena camisa, me gusta. Muchas gracias, a las Bueno, órdenes. buen estilo. Le va a quedar chica, pero bueno. No creo, estamos igual. ¿Cómo anda, Ovenir? ¿Cómo pasó estos días? Muy bien, muy bien. Compró huevitos de Pascua, Un poco- hizo Alguno, pero más bien Ah. de vacaciones. no comió Estuve- carne, No, comí oró. carne, comí carne, por supuesto. Sí, carne, pollo, pescado, cerdo, Todo. todo lo habido Todo. por haber. Me imagino que Comí. no, al menos no habrá tenido sexo para... No, por supuesto. Pues, claro, Mi- hay algo mi que fe hay que... no me lo permite. Dios santo. Bueno, estaba viendo que el domingo de Pascua, ¿tá? Ahora, ¿cómo es, Facu? Vos tenés más información, pero no sé bien qué es lo que se celebra, pero es trans. ¿Cómo? El día de, no sé, la conciencia de la transexualidad, algo así. Decilo, Facu. Visibilidad. El día de la visibilidad trans. Lo hicieron el domingo de Pascua, estos hijos de El domingo. puta. Claro. No me había enterado. Son tremendos. No estuve en Montevideo, no Son me había enterado. tremendes. Son tremendes. Tremendo. Es tremende. Pero bueno, así que pasó bien, estuvo despejando un poco la cabeza. Sí, exactamente. Perfecto. Exactamente. Ahora, hay varias. Uno llega acá y se encuentra muchas cosas que Agradable siempre. no, justamente. Voy a hablar de las Pascuas, las temporadas de Pascuas. Pero, Ok. pero antes tengo que dar una información porque cuando uno se introduce en un tema, Sí. aunque sea contra su voluntad, Mm. cuando uno lo obligan a discutir cierto tema, es bueno aportar toda la información sobre ese tema. Y hace pocos días, como suele pasar, me informaron el motivo del resentimiento de Gustavo Salle contra la masonería. No me joda. Sí. Según me informan, intentó ingresar a la masonería. Salle intentó ingresar a la masonería. Hace algunos años y fue rechazado. Es decir, aparentemente su nombre circuló, hay mucha gente que sabe esto, y fue rechazado por medio de bolillas negras, es decir, gente que se opone al ingreso de una persona. A la mierda. Sí. Eso me explicaba, me acuerdo, Martirena, el de la 30, me explicaba cómo funcionaba. Claro. Había uno que proponía el nombre y bueno, después se iba a votación. El nombre se propone, obviamente con el consentimiento de la persona involucrada, después el nombre circula y prácticamente todas las decisiones así las toman así, es decir, se circulan los nombres o los asuntos y puede haber bolillas negras para cierta persona. Me parece que en este caso las hubo, y fue rechazado. Entonces, eso explica el resentimiento, ese despecho de una persona que fue rechazada. No pido que me crean, averigüenlo, mucha gente, yo hice eso. No, pero es un dato importante. Por eso yo hice eso, pregunté y bueno, me llegó esa información, verifíquenla. O sea que Gustavo Salle, quien está teóricamente batallando contra la masonería, Sí. hace unos años atrás intentó entrar a la masonería y Intentó fue entrar, rechazado. fue rechazado por eso, y eso evidentemente le generó un despecho que lleva a que diga algunas cosas que son ridículas. Llegó a hablar de sacrificios humanos y tonterías de ese tipo. Sí, sí. Pero bueno, es un resentimiento. El otro aspecto es su vinculación con personas respaldadas por organizaciones religiosas. El Opus Dei. Probablemente, y es decir, hay un círculo que lo rodea que son gente vinculada a corrientes religiosas. Bueno, tal es así que la otra vez hacía una observación en una entrevista que tuvo y habló de los graves problemas, digamos, de los círculos de poder, ¿no? Y habló del sionismo y habló de la masonería y nunca puso arriba el tema del Opus Dei, no lo Opus dice, Dei, jamás ni habla. menciona el papel del Papa, Tampoco. absolutamente cooptado por la Agenda 2030. Pero a la vez en la información que uno puede buscar sobre él, hay en un tiempo, él como declaraba su religión como un banda, luego ateo, y ahora en la... No, pues esto hay que decirlo, pues la verdad que... Y en televisión nacional dijo, soy ateo, pero me guío por los valores cristianos. Dije, está, 2 más 2, 4, Opus Dei, vamos contigo. Claro, eso explica su vinculación con estas personas de claro, el caso de Bordolio, el de Gentile,
Bien. Y el del otro charlatán costero, que bueno, son toda gente vinculada a las organizaciones pro vida, es decir, vinculada a instituciones bancadas por la religión. Eso explica también esa alianza para atacar a la masonería, porque evidentemente las instituciones religiosas tienen mala relación histórica con la masonería, y bueno, ese es un punto de coincidencia. Eso explica también el acceso a medios de comunicación americanos que ha tenido Salle. Obviamente son programas que le han facilitado sus vínculos con instituciones religiosas. Cada cual hará lo que quiera. Esta es la información que tengo, es lo que tengo para decir. Me queda claro que es una persona que intentó entrar a la masonería, fracasó, se acomodó con la dictadura, a través de la vinculación con el ministro de Justicia de la dictadura, y ahora quiere acomodarse en el Parlamento. Bueno, cada cual juzgará lo que quiera, no me crean a mí, investiguen, averigüen, bien, y punto. Es lo que tenía para decir, para completar el panorama, porque realmente cuando uno recibe acusaciones y ataques y cosas, no tiene por qué estar ocultando lo que tiene para decir sobre el tema. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. A partir de ahí, cada cual que haga lo que quiera. Mirá, y ahora quiero hablar de algo importante. Bueno, bien. Y ahora lo importante. Ahora lo importante. No, pero quería hacer una breve... Mi posición y la posición de Bajo la Lupa no va de la mano ni de ninguna religión, ni ningún grupo de poder, ni ninguna ideología. Entonces... abrir la cabeza y entender que la masonería no son todas personas que se comen bebés y matan gallinas, entender que el Opus Dei tampoco son todos grupos de poder que están pergeneando el mal para la humanidad, el sionismo y el judaísmo, la misma división entre los jesuitas en la iglesia. Hay que abrir un poco, conocer un poco, ver la historia de cómo se fueron formando la incidencia en la historia, inclusive de las independencias de los países, en los próceres. Bueno, hay que abrir un poco la cabeza, ¿no? Vos sabés que esto que estás diciendo es muy importante, en el sentido de que muy rara vez una institución humana, una organización humana se convoca para hacer el mal, es decir, usualmente todas las instituciones tienen finalidades que pueden ser discutibles, pero que son vistas por sus integrantes como positivas, como saludables, como benéficas. Después están las prácticas, que son humanas, ¿no? Claro. Es decir, toda institución, por muy nobles que pretendan ser sus objetivos, tiene luchas de poder, tiene gente que las usa pero esto es válido. Contaminado con el error humano, con la imperfección humana. Con el factor humano. Entonces, existen luchas de poder, intento de utilización de la institución para provecho propio, persecuciones contra instituciones rivales. Es humano. Pero pasa en el Vaticano y pasa en el club de bochas yo conocí distintas religiones cuando era pequeño y cuando era adolescente. Y sí, dentro de las congregaciones incluso, claro. Dentro de los templos, estaba el error humano. El concepto era bueno, luego viene el fanatismo y con el fanatismo los errores, ¿no? Pero me ayudó mucho a conocer y hablar con gente. Yo me acuerdo en Argentina, era muy joven y había unos veteranos, que unos eran del Opus Dei, otros masones, y fue muy rico para mí la mente y la información que tenían. Y por eso te digo, es lo mismo que reducir todo a que los curas son todos pedófilos y manosean a los niños. Es ir por ahí, digamos. Es por ahí la cosa. Es decir, yo creo que hay que... Tampoco ser inocente. Sabemos que tienen poder, ¿no? Tienen incidencia. Toda institución humana genera poder y existen usos indebidos de poder en todos lados. Ahora, es difícil decir que una institución que reúne a mucha gente tiene por objetivo finalidades destruir al mundo, destruir el mundo o ser causar daños. En general no, porque la gente tiene cierto sentido común y es
la mayoría de la gente que se congrega, y bueno, tiene una finalidad que entiende positiva. Lamentablemente sí, claro, hay quienes lo usan para mal, a cualquier institución. Pero bueno, eso es lo que hay. La masonería surge como respuesta a la hegemonización del cristianismo de la Iglesia Católica, en Claro, realidad. claro, de alguna manera, si uno mira los orígenes históricos, en épocas de intolerancia religiosa, cuando no se admitían, es decir, cuestionamientos racionales a la fe, se censuraba todo o se castigaba, es decir, cualquier falta contra la fe, porque esa es la otra cosa, ¿no? Cuando una institución tiene demasiado poder, termina convirtiéndose en tiránica. En tiránica, ¿no? Claro. Eso pasó con la Iglesia Católica en sus épocas de apogeo. Si uno ve cómo la Iglesia derrumbó culturas ¿no? donde tenían muchos dioses y ellos pusieron su único dios y lo plantaron y erradicaron. Por supuesto, y persiguieron cualquier otra concepción. Eso pasa, pero eso es propio del ser humano, no es particularidad de la Iglesia Católica ni de cualquier organización que logra la hegemonía absoluta en una sociedad, termina imponiendo reglas tiránicas. Por eso es necesario una idea que es la tolerancia, es decir, la apertura mental. La apertura mental y la tolerancia, porque vos sabés que hay gente que me dice, no, la palabra tolerancia no me gusta porque parece que te los bancás. Sí, es que te los bancás. Claro. Porque si solo vas a tolerar a los que no te provocan repulsión, o sea, aquellos cuyas ideas no te provocan repulsión, terminás censurando y haciendo inquisición contra él. Tolerar significa sí. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que decís, me parece repugnante lo que vos pensás, lo que querés hacer con la sociedad, pero tengo que bancarme que lo hagas, porque si te reprimo a vos, estoy privando de libertad a muchísima gente. Es decir, estoy abriendo un camino que es muy perjudicial. Esto en la concepción jurídica tiene una traducción que es importante y que es importante no olvidarla. El derecho en su concepción liberal castiga actos. Claro. Actos. No ideas ni intenciones. Exacto. Esto es muy... Digo, porque estamos entrando en la época en que ofender es delito, en que herir la sensibilidad se convierte en delito, en que discriminar es decir, en palabras, ¿no? Si yo digo tal orientación sexual es no sé qué, bueno, es una idea mía. Podrés estar diciendo un disparate, de hecho yo creo que estaría diciendo un disparate, pero el que esas cosas se puedan decir, por más que suenen disparatadas u ofensivas, es importante. Es importante. Es decir, ¿por qué? Porque si vos no permitís la expresión de ideas que a vos te causan repugnancia, y terminás estableciendo tu propio autoritarismo. Entonces, yo defiendo la idea de tolerancia. Bien. Idea de tolerancia que está en la masonería, que está en muchos niveles de la religión católica y que está en muchos niveles de todas las religiones. Así como hay fuertes corrientes intolerantes, siempre hay corrientes que predican la tolerancia, y eso es muy importante. Y defiendo esa palabra, tolerar. Sí, ideas que me resultan repugnantes tienen derecho a ser expresadas y yo tengo la obligación de defender su derecho a expresarse. Y solo se puede aplicar, o solo se debe aplicar la fuerza, es decir, la fuerza de la justicia, digamos, del sistema de justicia, cuando los actos lesionan. Es decir, cuando la mera intención de agraviar o de calumniar, pero las opiniones, las ideas no pueden ser perseguidas de ninguna manera. O sea, defiendo esa idea, ese concepto de tolerancia. Uno se siente, sí, en el sentido, para mí, el sentido de la libertad, para mí, es personal la visión y la que me sirve para poder seguir creciendo y seguir entendiendo y seguir informándome sobre las diferentes religiones, los grupos de poder, es no comulgar, no demonizarlo, ni tampoco ser inocente en cuanto a la orgánica o cuál es el discurso o la intención que lleva a la gente a comulgar con algo, con una religión, con un grupo de poder, con un partido político inclusive. Yo creo que es por ahí. Yo no puedo decir, yo no comulgo ahora porque no comulgo con ninguna. Yo también me guío por un sistema de creencias. Entonces, bueno,
Todos tenemos un sistema de Todos creencias, ¿no? tenemos. Después lo vamos puliendo, vamos eliminando algunas cosas, algunos no, algunos mueren con su sistema aferrados a su sistema de creencias. Pero uno puede ser crítico, inclusive, de las ideas con las cuales comulga sin congregarse, pero puede decir, bueno, me gusta esta línea, no es mía, pero es interesante, y uno aprende. Pararse en un lugar diciendo, yo soy el único que lleva la voz de la verdad, es casi algo mesiánico, ¿no? Es sentirse que es un enviado de Dios que vino a traer la justicia al mundo. Es algo, pero es una estrategia que ha servido hasta para formar sectas, ¿no? Claro. Inclusive muchos de los líderes que fueron tiranos hablaban de algo místico, que habían sido llamados por Dios, por ejemplo, Bueno, a enfrentarse a la... ¿no? Exactamente. Y hay un aspecto más que es importante. El llamado el culto al líder, digamos. Sí, es muy común que quien quiere pretender ejercer un liderazgo se autoproclame. Es decir, el culto a la personalidad. Sí. Hay algo más que tiene que ver con el problema del secreto. Y esto generalmente se asocia con la masonería, pero es una cosa que tiene aplicación casi diría que universal. Es decir, toda organización o creencia o cuerpo de ideas que es perseguido, que opera de manera subversiva frente al orden establecido, Claro. se refugia en el secreto. Claro. Lo hicieron los primitivos cristianos reuniéndose en las catacumbas. Sí. Lo hizo la masonería en la época en que era una organización revolucionaria que trabajaba para la independencia de América respecto al Reino de España. Lo hicieron las organizaciones de izquierda y algunas organizaciones de derecha en las épocas más álgidas es decir, todos sabemos que nadie se proclamaba miembro del MLN, era secreto. Nadie se proclamaba en épocas pre o de dictadura miembro del Partido Comunista. No, porque terminaba mal. Es decir, se usaba la compartimentación, se usaba el secreto. Todas las organizaciones, cuando están en actitud de subversión frente al orden establecido, es decir, intentando subvertir un orden que consideran injusto, se refugian en el secreto, en la compartimentación, y es absolutamente natural. Que después se mantenga, se preserve, bueno, yo qué sé. Sí, es como... Puede ser una idea discutible. A mí me parece que hoy no hay razón para que haya organizaciones secretas en el Uruguay, claro, honestamente. Digamos, vamos a poner, son ejércitos. Los ejércitos no develan sus estrategias. Del otro lado lo mismo, nadie proclamaba yo soy miembro del Escuadrón de la Muerte, o yo trabajo para la JUP. Exacto. No. En Argentina estaba viendo lo de la AAA, ¿no? Nadie decía yo soy la AAA. Pero estaba compuesto era un movimiento anticomunista, pero en él estaban policías, militares y peronistas por sobre todo. Pero sin duda. Entonces no entiendo hoy... López Rega era... Claro, era la mano derecha primero de Perón y después de Isabel Martínez de Perón. Bueno, es decir, eso hay que ver las raíces genera históricas. El misticismo, ¿no? Y vos decís, bueno, Sin duda. Hay mucha vuelta. También se ha hablado, yo estaba estudiando la otra vez sobre el Opus Dei y también se habla de... El Opus Dei tampoco se proclama... Claro, soy del Opus Dei. Soy del Opus Dei, no lo dice. Pero también se habla sobre el hermetismo, el misticismo que hay detrás del Opus Dei, y se habla de sacrificios humanos, se habla de autoflagelación, se habla de... Eso se ha hablado siempre de cualquier organización, porque se dijo de los cristianos, se dijo de los judíos, se dice de los masones, se dice del Opus Dei, todo lo que tiene un cierto velo de secreto o de cosa reservada oculta, se le atribuye, toda organización cerrada o medianamente, se le atribuyen cosas tremendas y digo, yo realmente... Igual la mente del ser humano funciona así, sea cerrado o sea abierto. Algo que lo hablamos contigo, que vos lo trajiste, sobre los casilleros, ¿no? Donde hay que poner una persona, la mente del ser humano promedio de hoy, está tan contaminada de un montón de cosas. Exacto. Que ya tiene todo los casilleros. No existe otro casillero. ¿Tá? Entonces, bueno, a Onir lo pongo acá,
A Esteban lo pongo acá, a Salle lo pongo acá, a Orsi lo pongo acá. Meten en el casillero para ver si aplauden o putean. Es increíble. O sea que hay una cosa que a mí me llegó a conmover. Mi viejo tenía una fuerte amistad con un laboralista argentino muy cristiano. Muy cristiano. Hablando de tu papá, con todo respeto, sí. La otra vez en las redes una foto de Orsi, muy jovencito, que iba con, no sé si iba a algún carro o qué cosa, y en la cosa estaba la foto de tu padre, Sartú, por una lista o algo así. Bueno, no sé, yo no lo vi, no sé a qué se refiere. Que yo sepa, nunca tuvo vinculación con, que yo sepa. De repente sí. Pero tu papá estuvo en política. Sí, claro, fue senador. Por eso fue senador y diputado. Por el MPP. Por el MPP. Bueno, Orsi, muy joven. Puede ser que llevando apareciera con la lista de tu padre. Ay, sí, puede ser que en ese momento estuviese. Me llamó la atención eso. Puede ser, sí, en ese momento sí. Después se fue del Frente Amplio. Pero el vínculo con este argentino era muy particular porque tenían visiones filosóficas muy distintas, pero coincidían en las posturas concretas, en los temas de derecho laboral, en los temas políticos, claro. Por razones totalmente opuestas. Cuando mi padre falleció, este laboralista argentino vino acá, cosa que yo le quedé muy agradecido, y dijo, refiriéndose a la vida de mi padre, que había sido, digamos, una vida plena y feliz, dijo: nunca vi una persona que tuviera más pruebas de la existencia de Dios y que porfiara tanto en negarlo. Su existencia, porque claro. Mi viejo se proclamaba ateo. Claro. Y digo, para mí ese vínculo, yo ya era grande con esto, sí. No era ningún niño, y no me sorprendió porque toda la vida vi compartir vínculos con gente que pensaba muy distinto que él. Pero lo vi del otro lado también, es decir, cómo el otro que era religioso, profundamente cristiano, valoraba, es decir, los dos se apreciaban mucho mutuamente en función de la coincidencia en ciertos valores humanos, claro. Que para unos se fundaban en la fe y para otros se fundaban en la razón o en el humanismo. Bueno, aquello del honor también en los líderes de guerra, ¿no? De ese honor. Somos enemigos. Claro, pero tenemos un código de dignidad o de mutuo respeto que, claro. Era como, bueno, paremos y dejemos que entierren a sus muertos. Y que rindan homenaje. Claro, cosas de ese tipo que son un código básico que hay que mantener. Lamentablemente, mucha gente ha perdido en ese sentido los estribos, cree que discrepar con alguien significa desear exterminarlo o poco menos. Esto no quita, y esto sí hay que plantearlo, no quita que ciertas actitudes políticas merezcan el más fuerte rechazo. Concretamente, en estos momentos estoy pensando en los proyectos de la élite económica, que me parecen realmente nefastos para gran parte de la humanidad. Probablemente en la cabeza de algunos miembros del Foro Económico Mundial estén salvando a la humanidad por la vía de reducirla y de llevarla a un control y a una... Ahora, ¿esa es la humanidad que queremos preservar? Bueno, ese es el tema en discusión. Pero, en definitiva, una cosa es oponerse a alguien o enfrentar las ideas de alguien, y otra cosa es querer destruir a alguien. Claro. Ya sea mediante la calumnia, ya sea mediante la violencia física, en fin, los 1000 mecanismos por los que se intenta destruir a alguien. Y bueno, me parece que la tolerancia es una idea fundamental. Y por este lado llego a una cosa, dejemos de hablar de personas. Bien. Y es que entramos en el periodo de las Pascuas, o de, no sé, el Ramadán uruguayo. Sí. Turismo. El uruguayo es tan bueno que hizo turismo. Sí. Para ser inclusivo. La versión de ballista de las semanas, de la llamada turismo, Semana Santa. Señor, turismo. Pero
venimos de la Pascua cristiana. Ahora vamos hacia la Pascua de derecha. La Pascua de Sí, derecha, a ver. el 14 de abril. Sobre esto quería comentar una cosa. Para terminar la idea, y después vamos a la Pascua de izquierda, que es el 20 de mayo, ¿no? Bien, bien, Estamos entiendo. en el periodo pascual. Entiendo. Es decir, que son periodos, bueno, de fechas rituales y ceremoniales donde refiriéndome a estas dos fechas, de alguna manera se revive o se recuerda un conflicto que tiene más de 50 años, ¿no? Es decir, hechos y acontecimientos muy penosos que tienen más de 50 años. El otro día recibí una convocatoria del Observatorio para la Reconciliación, donde están personas de conocimiento público como Mercedes Vigilio, como Neri Pinato, y en esa convocatoria se planteaba un mensaje que llamaba la atención. Se planteaba los problemas del presente. Recuerdo especialmente su preocupación por la enseñanza, por la pérdida de capacidad de comprensión lectora, por ejemplo, de los muchachos. Es una serie de problemas, los problemas que tienen que ver con la nacionalidad, con lo que yo lo traduciría en nuestra soberanía, planteando la necesidad de superar ese pasado en aras de atender al presente y buscar la reconciliación por ese lado. Ese planteo me pareció muy positivo. Y se lo dije a la persona que muy gentilmente me hizo llegar esa invitación, le dije que lo que no me parecía acertado era ligar esa plataforma en la que creo que muchos deberíamos estar de acuerdo, es decir, en mirar los problemas del presente y unirnos para atender los problemas del presente, pero hacerlo en base a una convocatoria, a una fecha cargada de pasado, claro, y de división histórica, me parece que no es una buena solución, digamos. Un mes y poco después va a venir el Corpus Christi de la izquierda, es decir, ¿no? Donde van a desfilar juntos los deudos de los desaparecidos con los que encubrieron claro. a los desaparecedores, y bueno, y va a haber toda esa cuestión. Me acuerdo que eso está bueno, me encantó eso de hablar de los problemas del presente, pararse, tener una posición con una fecha que remite al pasado. Pasó con la primera Eso convocatoria fue lo que de le comenté a la persona. Claro, ¿te acordás la primera convocatoria en el Obelisco que se dio con los que estábamos en contra del orden establecido sanitario? También remitió a una fecha en el Obelisco, en otro contexto, sobre otro tema, sobre otra realidad. También me pareció sesgar un poco o faltarle respeto a ese contexto, ¿no? Esa convocatoria. Es verdad. Ahora, Uruguay es un país absolutamente tradicionalista, ¿no? Es decir, somos los partidos políticos más viejos de la historia, del mundo, creo, los cuadros de fútbol más viejos del mundo, y cada cosa que se genera discusión en Uruguay dura siglos, ¿no? Me acuerdo, Mujica dijo en algún momento, bueno, que este tema estos temas que agitan el 14 de abril y el 20 de mayo van a durar hasta que nos muramos todos. Los viejos. Sí, lo cual no es cierto tampoco, porque ahí tenés en España, todos los protagonistas murieron, y quedan los nietos de los protagonistas y siguen peleando sobre el franquismo y sobre la guerra civil, y yendo y viniendo con el tema. Y acá llevamos 50 años y el tema lejos de laudarse. Inclusive ya hay, con el respeto que no se ofenda a ninguno, ya hay una compensación, digamos, una reparación económica, que también se termina en el damnificado. No, ya es para los hijos también. Continúa. Y para los nietos, y sigue renovándose. Exacto. Entonces, yo lo que veo es que más allá de todo lo que pasó y lo que o sea, yo viví eso muy intensamente por mi situación personal, por mi inscripción, mi ámbito de formación
Digo, no hay ningún misterio saber que yo he sido de izquierda Sí. toda la vida. Pero realmente, digo, esto empezó cuando yo era un preadolescente y me estoy haciendo viejo y sigue. Sí. ¿Está? Es decir, 50, 60 años discutiendo la misma, es decir, en el mismo tema. Y yo me pregunto hasta qué punto todo esto no se termina transformando, de un lado y del otro, transformando en una gran coartada para no hablar de lo que, Sí, claro. para no enfrentar lo que verdaderamente hay que enfrentar. Voy a ser muy claro, las dictaduras militares fueron una hechura sobre fines de la Guerra Fría, una hechura de los servicios de inteligencia estadounidenses, básicamente de la misma cúpula económica que hoy impulsa el nuevo orden mundial. Es decir, el hombre que manejó eso fue Henry Kissinger, que era en aquel momento secretario de Estado, organizó los golpes de Estado en toda Latinoamérica, porque en ese momento la estrategia que servía al poder económico, Kissinger siempre trabajó para el poder económico, no para el poder no para los Estados Unidos, sino para sus jefes que eran los Rockefeller, siempre trabajó para ellos. Le servía en ese momento establecer gobiernos fuertes que permitieran abrir la economía. Habían preparado una generación de economistas neoliberales en la Universidad de Chicago, y esa gente empezó a acceder al manejo de las economías de los países a través de en el periodo de los gobiernos militares. Los militares, y esto seguramente les molestará, pero fueron un instrumento del poder económico que en ese momento apostaba a gobiernos de mano dura. Después la estrategia cambió a través de la Comisión Trilateral, es decir, de todos los preanuncios del Foro Económico Mundial, que decidieron que era mejor una dominación soft, una cosa, el discurso Soros, ¿no? Sí. Es decir, terminemos con las dictaduras que son costosas, políticamente impresentables, y que además a veces las dictaduras militares tienen pujos nacionalistas. Claro. ¿Por qué? Porque los ejércitos son formados con la idea de defender la nacionalidad. Entonces 2 por 3 se rechiflan. No eran confiables para la élite económica, daban muchos problemas. Entonces resolvieron que era mejor poner gobiernos civiles adictos y no regímenes militares. Y los militares que hoy están presos están de alguna manera cobrando el mal pago que dan estos poderes supranacionales a quien fue usado y ya no sirve. Y esto digo que lo tengan presente muchos dirigentes políticos y muchos tecnócratas como los que asesoraron sobre la vacunación, porque la vida es larga y en algún momento se va a descubrir, va a haber una verdad y justicia y se va a decir que acá los que vacunaron y los que recomendaron la vacunación fueron unos criminales. Claro. Porque esto recién pasó. La Sí. dictadura pasaron 20 años pasaron para que se empezara a decir que eran criminales y que tenían que ser encarcelados. Y ahora a estos, a los de túnica blanca y a los políticos que los promovieron y generaron todo el discurso pandémico y la vacunación, algún día van a ser juzgados. Y los que van a pagar el precio no van a ser los accionistas de Pfizer ni los miembros del Foro Económico Mundial, lo van a pagar los servidores locales, los que dieron la cara, que salieron a dar la cara. Es un fenómeno constante, que abran los ojos porque lo que pasa hoy con los militares va a pasar mañana con algunos políticos y con algunos expertos de túnica. Hacemos algunos políticos de túnica, una expresión que usa los representantes de un concepto que sacamos ayer, creo, que fue de la ciencia corporativa, digamos. Exacto. Para poner exactamente, y que está financiada por los mismos que financiaron los golpes de Estado hace 50 años. Sí. Bueno, ¿a dónde te voy con esto? Bueno, ¿cuál es el verdadero problema acá? Es que tanto en la dictadura como ahora con los
los nuevos planes de la élite económica, estamos siempre bailando la música que tocan otros, los que tienen el poder económico. Y no nos paramos en nuestras propias necesidades, en nuestras propias urgencias. Para mí hay 3 urgencias fundamentales. Una es la defensa de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de autogobernarnos, cosa que estamos perdiendo. Sí, y ya parece casi imposible hacerlo. Exacto. La segunda es la enseñanza, porque no existe la posibilidad de una sociedad libre si no tenés gente que sea capaz de entender la realidad, de leer un libro, de entender un discurso, de analizar causas y consecuencias, y eso está siendo destruido a través de un proceso de degradación de la enseñanza, donde se sustituye el desarrollo intelectual por ciertas convenciones políticamente correctas, el tema del género, el calentamiento global, la emoción ante los animales, y se olvida la formación, la capacidad racional de entender el mundo y de actuar en consecuencia. Ese es un problema. Y el tercero es el cuidado de nuestros recursos naturales, porque es lo único que nos va a quedar, lo único que tenemos es la tierra, el agua y la capacidad de producir o de administrar esos recursos. Y los estamos destruyendo, pero enajenando, destruyendo, regalando de forma escandalosa. Fíjate que es imposible, ayer hablaba con una... Yo creo que una de todo esto ha sido un campo fértil para la ingeniería lingüística, que cambia las imágenes del significado de un montón de cosas. Entonces la gente no se da cuenta cómo está siendo manipulada mentalmente para pararse en un lado o desobedecer, o no desobedecer, sino no mirar, no observar, ¿viste? Exactamente. Le han dado otros conceptos. Exactamente. Entonces vos tenés a todas las generaciones anteriores discutiendo sobre lo que pasó hace 50 años. Y tenés a la generación nueva discutiendo sobre si es ellas o ellos o ellas. Exacto. Y si deben ser transexuales o cambio de género y no sé qué, y si se conmueven con los animales. Bueno, en definitiva, lo que tenés es una población que está siendo adoctrinada, distraída, para no percibir los temas vitales que nos están pasando. Esos 3, estamos perdiendo la soberanía, la capacidad mental de nuestros muchachos y, en consecuencia, nuestros recursos más esenciales para vivir. Ayer hablaba con una periodista uruguaya que vive y trabaja en Alemania, que está preparando un documental sobre la situación del Uruguay en materia de contratos y de contratos secretos. Y me comentaba algo que me pasa a mí también, la casi imposibilidad de saber quién está en qué cosa en el Uruguay. Es decir, la cantidad de empresas y de sellos, ¿vieron las muñecas rusas cuando una va dentro de la otra? Si vos tenés que es HIF Global, y del otro lado el proyecto Tambor, del otro lado UPM, pero cada uno está, no es UPM, es ASEM y es el Air Liquid y bla, 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 25.000 empresas donde los vínculos son difíciles de rastrear, pero que se están apoderando de el agua del Uruguay, pero de una manera que rompe los ojos. Paysandú, el proyecto Tambores, el proyecto Neptuno, el Pueblo Centenario con la perforación. Ahora hablan de granjas eólicas marítimas. Es decir, ¿qué significa? Que no se sabe, no lo sabemos porque todo esto es secreto, reservado, si es que van a instalar aerogeneradores en el mar y si van a usar para hacer hidrógeno verde, van a usar el agua del mar o solamente van a instalarlo ahí para que agarren viento sin tener que pagar por la tierra, no lo sabemos. Todo esto está siendo declarado reservado, no tenemos información, lo que tenemos son versiones publicitarias, van a invertir 6.000 millones de dólares. Sí. Ahora, en concreto, los resultados. El tren de UPM empieza a funcionar, nos va a costar $500.000 $500.000. $500.000, $500.000 por día
pagar los 3.000 millones de dólares que nos cuesta el proyecto tren, el vía central. 3.000 millones de dólares que paga Uruguay. Incluidas las expropiaciones, la inversión directa, sí. más todos los líos que ha habido. Además hay que comprarles energía. Además son el mayor propietario de tierras del Uruguay, el mayor latifundista del Uruguay, con un destino que no es productivo, que no produce alimentos, que no produce riqueza para el Uruguay, que no paga impuestos. Bueno, eso, por un lado. Por el otro lado, perforan, porque ya a esta altura es como convertirnos en un colador, por todos lados para extraer hidrógeno. Por otro lado, la entrada de mercaderías y salida de mercaderías del Uruguay está controlada por Catuengnatí. Controla no solo el Río de la Plata, sino el Río Paraná. Es decir, es brutal el grado de apoderamiento del país. ¿Y de qué vamos a estar discutiendo nosotros? Vamos a estar discutiendo sobre los caídos en la lucha contra la subversión y los desaparecidos durante la dictadura. Y en los ratos libres, sobre los problemas de género y el animalismo, y si las domas son humanamente legítimas o son inhumanas o son no sé qué. Debate que se genera en todas las semanas de turismo a partir de la Rural del Prado. Bueno, y los temas realmente esenciales que tenemos no son objeto del debate público, no es de lo que está hablando el sistema político, la prensa, se reproduce permanentemente. Voy a un caso. Hace pocos días le hicieron una entrevista, muy buena por otra parte, al presidente de ANCAP, en el cual le preguntaron, una periodista le preguntó con mucho acierto, exactamente, con mucho acierto, le preguntó, ¿y qué pasa con el agua? ¿Se lo van a llevar gratis? Cosa que hacía añares que alguien le tenía que decir. Por favor, muchacho, pero ¿qué contesta el tipo? Una tontería. Decía, ¿a quién se la van a pagar? ¿A Brasil? Porque el río viene de Brasil. Pero muy bien la periodista, lo apretó, muy bien. Y después dijo la otra cosa grotesca, que es grotesca además en un director de un organismo público, que es que hay ciertos temas que tienen que ser reservados porque la población no los entiende. ¿Está? Es decir, ¿cómo vamos a discutir públicamente si esto la gente no lo entiende? Bueno, señor mío, es el principio básico de la democracia. Si explícate bien, si no lográs que la gente te entienda, tenés que explicarte mejor, porque el problema es tuyo. Ahora, que la consecuencia de que digas que la gente no te entiende es que mejor no les digo, mejor les oculto, bueno, es la negación del concepto de democracia. Y ahora la remata, después de esa entrevista, la remata con la propuesta de crear un fondo de inversión uruguayo, abierto a los bancos, a las AFAP y a ahorristas individuales, para asociarnos en la producción de hidrógeno verde. Pero entonces, pero estamos todos locos. Vienen acá, usan nuestro territorio, usan nuestra agua, no la pagan, y para poder participar, para tener participación en el negocio, tenés que además de darles plata. Es decir, tenemos que usar nuestros recursos económicos para financiar el proyecto que quieren hacer. Ya es el colmo. Y el argumento es que si no llevamos no tenemos ninguna ventaja. ¿Pero en qué quedamos? No es que es flor de negocio hacerlo. Claro. ¿Por qué tenés que salir a pedir plata a los uruguayos para que hagan el negocio del hidrógeno verde en el cual vos aportás la materia prima, nosotros aportamos la materia prima, y no tenemos nada, no tenemos ninguna participación y además los exoneramos de impuestos? Esto es creo que estas últimas intervenciones, nada tengo que contar, no lo conozco personalmente, pero esa respuesta pretendidamente irónica sobre pagarle a Brasil por el agua, y la afirmación de que hay temas que tienen que ser reservados porque la gente no los entiende, y ahora agregarle que para que tengamos alguna ventaja en ese negocio que se supone que es tan maravilloso, tenemos que poner el capital para que la empresa haga su negocio, ya es el colmo. Quiero darte soporte, Oni. Dame. Quiero pasar el extracto al cual haces referencia. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no? Para la empresa, porque es el primero que podría entrar en producción.
Tengo entendido que el agua que se necesita para llegar a producir este hidrógeno verde, que por cierto estaría previsto que se tomara del río Uruguay, va a ser de 8.600.000 litros por día. Y se va a tomar esa cantidad todos los días. ¿Está previsto que el fabricante pague por el uso de esa agua? ¿A quién? ¿A Brasil? No, Uruguay. ¿Por qué a Uruguay? Porque la va a tomar del río Uruguay en nuestro territorio. Pero esa agua viene de Brasil. Pero Déjame hacer una cuenta porque no estoy seguro si... Creo que lo leí en declaraciones tuyas al diario El Observador, el 8.600.000. Yo ese número... No. Alejandro Panisic, sí, algo así, este señor. Y si lo dejás seguir 2 minutos más, te dice lo de... Pero ahí se corta, ¿no? Se corta ahí. Ah, Hay bueno, otro, bueno. hay otro. Hay otro sí. que dice, agrega lo de que por qué no se puede hablar de esto. Sí, ese lo subimos nosotros en el canal en el Instagram de Bajo la Lupa. También, en una edición que hizo Facu, está la parte donde dice que no hay cosas que no hay que decirle a la gente directamente. ¿Ah? Esto es secreto y se terminó. Sí, ahí está. Si lo tenés por ahí, Facu, si lo tenés ya o... Sí, dale. Ese es el concepto nefasto que están manejando en nuestro sistema político. Es decir, se han convencido de que su función es entregar lo que le piden las corporaciones transnacionales y ahora ya ni siquiera tienen que informarlo. Ya no solo no nos informan, sino que además sostienen públicamente que no deben informarnos. ¿Hasta dónde vamos a bancar esto? Es lo que yo me pregunto. Después que termine la Pascua, las Pascuas interminables, estas que llegan a casi hasta mediados de año, Sí. empieza la Pascua electoral. Exacto. ¿Está? En el cual, lamentablemente, todo indica que van a salir electoralmente respaldadas posiciones como esta. Claro. Es decir, la postura de los dos principales bloques electorales del Uruguay es esa, tenemos que hacer los negocios de inversión que nos piden y tenemos que hacerlo de manera reservada. ¿Por qué no tienen que hacer de manera reservada? Porque si dicen lo que están haciendo, sería para colgarlo en un farol. No es que la gente no los entienda, es que si los entienden, los matan. Claro. Obviamente. Entonces tenés que acallarlo, hacerlo en secreto, decir 6.000 millones de dólares de inversión, no sé cuánto. Sí, pero vos vas a poner, nosotros vamos ¿A qué a poner, costo? ¿a qué costo nuestro? ¿Cuánto ¿Qué? tenemos que poner nosotros? ¿Cuánto es el poner? retorno para el Uruguay? Exacto. ¿Qué retorno tenemos? Porque si no les cobras el agua, y todavía que venga a tomar el pelo, a decir que a quién le van a pagar a Brasil. ¿Lo tenés ahí, Facu? No, dale, avísame No, cuando lo tengas. Es escandaloso. Entonces, a mí lo que me preocupa, lo digo desde una... ¿Viste cuando uno dice, bueno, esto es lo que uno percibe como realidad, guste o no guste, convenza o no convenza? Pero la realidad es que estamos entretenidos en estupideces y nos están pasando cosas gravísimas. ¿Sí? Que un director de la mayor empresa del Uruguay se siente a decir que no tiene que cobrar el agua porque viene de Brasil y que no lo puede explicar porque la gente no lo entiende. Es mejor que sea secreto porque la gente no entendería. Claro. ¿Quién va a entender qué negocio que estás haciendo? Y después la remacha diciendo que hay que juntar plata para ponerle, para invertir para que tengamos alguna ganancia. Entonces, pero ponemos la materia prima, ponemos el local. ¿Cómo puede ser que no tengamos nada? Bueno, así es el maravilloso negocio planteado. Y uno puede verlo con la realidad, que del proyecto a la realidad inclusive es incongruente, o sea, no estamos capacitados para eso. Uno puede verlo con el embotellamiento que hay en la entrada a Montevideo, si venís de afuera de la ruta, en lo que es el puerto, ¿no? Todos los camiones, nunca había visto tantos camiones con los malditos troncos. Todo el tiempo, es todos los días, una Exacto. tranca enorme que ni siquiera estamos preparados para el volumen de exportación. Exactamente. O sea, es increíble. Exactamente. Pero hacemos una ciclovía para que los pelotudos te digan que es una ciudad inclusiva. Haces 5 cuadras y te encontrás con un quilombo bárbaro, plagado de camiones. Es increíble. Es increíble. Ahora, tenemos ahí el extracto, dale, venir dale. a ver Sí, si... vamos a ir, a ver. es bien interesante. Si vamos a empezar a cobrar el agua, ¿por qué no cobramos el sol? ¿Por qué no cobramos el viento? ¿Por qué no cobramos el oxígeno? ¿Por qué no cobramos impuestos más fuertes por cada gota que se emita a la atmósfera? No, es un hijo de puta.
es un tema delicado y es un tema en el cual no hay que ir con dogmas. Hay que ser neutral y hay que analizarlo con racionalidad. Viste que me preguntaste por el agua y yo te dije, ¿a quién le vamos a pagar? ¿A Brasil? Si nosotros le cobramos en Uruguay el agua, no sé, el pedacito de agua que pasa por Río Uruguay enfrente a Paysandú, ¿quién lo cobra? ¿La Intendencia de Paysandú? ¿Lo cobra la Intendencia de Salto? ¿Lo cobra la Intendencia de Artigas? ¿Lo cobra la Municipalidad de Uruguayana? O sea, hay que tener cuidado también que hay cosas en las cuales no nos podemos apropiar de derechos que quizás están ahí y que son de todos. No quedó respondido si el contrato cuando lo conozcamos se va a poder incidir sobre él. Pero eso es un tema que hay que preguntarle al Poder Ejecutivo, Leonardo. Y creo que hay cosas que se pueden debatir públicamente y hay otras cosas que no se pueden debatir públicamente por la complejidad de los temas, por la profundidad de los temas, por las implicancias que tiene. El proyecto de Paysandú, si uno sigue las etapas de UPM 1 y de UPM 2 o de Montes del Plata, por ser las inversiones más grandes, yo no sé si tuvo tanta exposición pública con tanta antelación. Yo estoy diciendo, yo estoy respondiendo por la parte que le corresponde a ANCAP y a ALUR como promotores del proyecto, como seleccionadores, y estoy dando detalles del proyecto que yo creo que en otros emprendimientos antes no se dieron. Entonces, estamos adelantando una discusión, como bien dice mi amigo José Luis, estamos casi a un año de poder estar en condiciones de responder esas preguntas. La influencia que tú decís es la que se dispara ahora. El país está comprometido a este proyecto y dice que es un proyecto muy importante. ¿Qué hay que opinar? La gente de Mobus me contactó hace unos días atrás, hablando de estos temas. Y es bienvenido que vengan las inquietudes, se van a ir respondiendo, hay exigencias que quizás sean desmedidas en esta etapa. Ahí tenés. Están cocinando el asunto y le dicen en la cara que no te puedo explicar. Por la profundidad de los temas. La profundidad de los temas. Y después cuando vos ves la profundidad de las dificultades que planteas es para matarse de risa, ¿no? Es si lo va a cobrar la Intendencia de Paysandú o lo va a comprar. No sabe lo que son los límites de nuestro país y la soberanía, no sabe. Y que da lo mismo que vos, no planta repollo en tu casa y uses el agua a que encajes en un extractor en el acuífero y extraigas millones de litros por día. Bueno, son tomaduras de pelo. Bueno, pero eso que dijo él fue tirado en las redes sociales y no tuvo tanto impacto como la cara de un trans diciendo que Orsi un trans le había practicado sexo oral. O sea, vos decís, esto es lo importante. No, un trans como Romina Celeste hablando de, y voy a denunciar a Carolina Cose. Estamos para la chiquita, para la chica. Ese es el gran problema y lamentablemente, bueno. Vamos a ver, es importante el tema de Carolina Cose y el desvío de fondos públicos con respecto a Ante la Arena. Sí, es importante. Sí. Es un hecho político importante, pero no es el realmente importante. No. Porque la guita, 80 millones de dólares, no son nada. Es un vuelto, claro, al lado de lo que estamos regalando acá. Fíjate que que se entienda, ¿no? Esto no quiere decir que no sea atendible el caso. Todo es atendible, pero el problema no es que se hable del otro, es que no se habla de estas cosas. Es decir, que un individuo con una responsabilidad... Un servidor público, recuerdo. Un funcionario público, empleado de todos nosotros. Salga a decir, no te voy a explicar porque no entenderías lo que voy a hacer con tu recurso. Eso es un pelotudo. Es increíble. Que te diga, no, pero el agua habría que pagársela a Brasil. Pero, a ver, ¿estamos todos locos? Lo que está en nuestro territorio y se extrae de nuestro territorio, obviamente hay que pagarlo acá, no hay misterio. Y esos son recursos que nos beneficiarían a todos, no a la Intendencia de Paysanduña, son recursos nacionales. Son recursos de todos, dijo él. Pero además hasta la contradicción... De todos los países ahora, involucrados en ese... No, pero ahora dice que son derechos... ¿Por qué no cobramos el aire, el sol, no sé cuánto? Es tarado. Pero yo no sé qué estamos diciendo. El agua se cotiza, tiene un precio. El sol no se cotiza en bolsa. Hoy no es una mercadería. El día que lo sea, y bueno, habrá que cobrarlo. El sol no delimita territorios como sí el agua. Es tarado. O sea, nos agarra todo de pelotudo. El sol no lo extrae el aire tampoco determina los límites de una región o de un país. La soberanía, digamos. Los argumentos que dio son ridículos. Si esos son los problemas que no podés explicar, bueno, estamos en el horno. Estás diciendo huevada, porque no hay otra cosa que se pueda decir sobre ese tipo de problemas que presenta. Ahora, con un nivel infantil, porque estamos pasando hoy 2 de abril,
lo que se está conmemorando en Argentina, la guerra de las Malvinas, la eterna lucha y la lucha desde muchísimas décadas entre Chile y Argentina, por un estrecho y por el otro. Y este boludo me dice que el agua es de todo. Si fuera de todo, no hubiese no habría habido las guerras en el mundo. O sea. Obvio. Y lo que va a pasar, en torno al tema del agua, ¿no? Y nosotros estamos demencialmente comprometiendo la entrega gratuita por 50 o 60 años de un recurso que va a ser lo más valioso y lo más escaso en el mundo. Entonces realmente, te decía, el otro día, ayer, conversaba con una periodista uruguaya que vive y trabaja en Alemania, y me decía no solo la complejidad de ver acá lo difícil que es saber la mano que está detrás de decir quién se está llevando la chaucha. Sí, porque estás en el juego de la mosqueta con los porque grupos de ese juego de la inversiones. mosqueta, entonces somos esta empresa, esta es chilena, la otra es finlandesa, la otra es alemana, la otra es francesa, bla, bla, bla. Vos vas a ver, después atrás están fondos de inversión que no tienen patria, ni país, ni cosa que se le parezca, pero que operan a través de 25.000 nombres. Y la versión de lo que pasa, visto este problema desde Alemania y desde Europa, es que, entre paréntesis, Macron vino de visita a la Amazonia y fue recibido por Lula. El interés europeo, no europeo, sino de los intereses que están detrás de gobiernos como el de Macron, por los recursos naturales de América. Me decía esta periodista la enorme avidez, necesidad de agua y de energía que tienen en general los países europeos. ¿Por qué está viniendo todo este planteo del hidrógeno verde? Bueno, porque han generado una demanda de energía y de agua en Europa a través de fenómenos como la guerra de Ucrania, que significó el corte del gas y del petróleo ruso, y eso permite que Europa gestione el saqueo de América. Es decir, es un juego de ajedrez difícil de creer, pero es así. Es decir, todo el mundo veía el absurdo de las políticas de supuesta castigo a Rusia, que en realidad era un castigo para Europa. Claro. Si vos bloqueás el acceso de un combustible a tu país, no estás castigando al que te vende el combustible, que lo va a vender en otro lado. Claro. Te estás liquidando vos mismo. Bueno, ahora están comprándole el gas a Estados Unidos a un precio muchísimo más caro. En realidad no es Estados Unidos, son los mismos intereses que financiaron la guerra de Ucrania, son los que controlan el gas de Estados Unidos, el gas de Estados Unidos. Y generando una necesidad energética que lleva a los intereses europeos a venir a extraer recursos a América. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Esta especie de colador que nos estamos volviendo en busca del hidrógeno verde es consecuencia de esas políticas que aplicaron en la guerra de Ucrania. Es decir, las políticas de fundición de Europa llevan a que ahora nos vengan a sacar nosotros para venderle a los europeos por una necesidad que se les generó deliberadamente. En el juego histórico, cuando se crea, se autoproclama con el proyecto Monroe, ¿no? Veían que Europa estaba colonizando colonizó toda Latinoamérica, Sudamérica, Europa. Entonces, bueno, Estados Unidos, Occidente, iba a proteger a Latinoamérica del colonialismo europeo. O sea, desde esa época nos tratan como idiotas, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Sí. Y si vos te fijás, cosa que tiene grandes similitudes, ¿cuál es el efecto de la Segunda Guerra Mundial? De la primera y en definitiva de la Segunda Guerra Mundial, porque la segunda completó la segunda. Fue liquidar a Europa como potencia colonial. Es decir, trasladar el peso económico que tenía Inglaterra y que quería disputarle a Alemania, lo trasladaron a Estados Unidos. Entonces, vos mirás y en los 5 o 6 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mercado mundial pasa a ser dominado por los Estados Unidos. Hoy, el mercado mundial está siendo progresivamente dominado por China, el mercado comercial. Y entonces a uno le cuesta, yo no soy un experto en esto, pero es sentido común. Si vos ves que guerras, crisis económicas, generadas con políticas deliberadas para generar esas cosas, terminan en que el único que crece
es China, bueno, nada te cuesta pensar que hay un cambio de eje de la economía global que está pasando para ese lado. Pierde en pie Europa, definitivamente, y pierde pie Estados Unidos. Vos sabés que el extirpar el sentido de nacionalismo y de soberanía en la población promedio, extirparle el sentido de pertenencia, hace que ni siquiera se ponen a mirar, digamos, el mapa del mundo, ¿no? Argentina, en vez de venir por arriba, le fueron por abajo, la parte más rica, ¿no? Desde Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chubut, todos los minerales ahí, y la idea es, el sueño de todo esto es partir a la Argentina en la mitad. Yo quiero que entiendan los uruguayos dónde estamos ubicados nosotros. ¿Viste? Exacto, ¿viste el proyecto? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, ese es el punto, no somos conscientes, estamos en el centro del blanco mundial porque está el agua, es un tema, y en Argentina además hay otros recursos también muy codiciados, y nosotros, nuestra región está en un momento delicadísimo porque tiene recursos que son necesarios, no para los estados, no para el gobierno europeo o para el gobierno estadounidense o para el gobierno chino, es decir, para los intereses económicos que operan a través de esos gobiernos, ¿no? Porque este es el punto. Las inversiones, la plata no es de los estados la que viene, es plata de corporaciones que funcionan y que manipulan la política internacional para su propio beneficio. Entonces, fíjate, el poder económico a través del sionismo en Argentina es muy apasionante. Es muy apasionante la historia, cómo se da, en qué tiempo, cómo fueron haciendo el trabajo de a poco, qué es lo que hay en esa región, por qué se intenta separar todo el sur argentino, qué papel cumple Uruguay ahí, qué muerde Chile en eso. O sea, hay cosas que no importa si se habla con la E o con la X o con la más, con el más. Acá está pasando algo muy jodido y por eso estratégicamente primero es hacer una lobotomía, ¿no? A las masas, para que estén otra, ¿viste? Por eso, mientras que ellos... La educación es un tema absolutamente estratégico. Claro. Absolutamente estratégico. Hoy voy a tocar un poquito de la ingeniería lingüística y de cambiarle el sentido a las palabras, particularmente a una, para que la gente haga un ejercicio. Es increíble. Cuando pueden escribir al 099-471-356 con la pregunta cuando viene la palabra diversidad, ¿qué es lo que piensa? Automáticamente la imagen, quiero que nos comenten ahí, porque es muy importante cómo fueron trabajando psicológicamente esta ingeniería lingüística que cambia el sentido, te recrea otra imagen y siempre alejándose de la naturaleza. Parte de la naturaleza y termina alejándonos, ¿no? Y así todo, las tradiciones, el sentido geográfico, dónde estamos parados. O sea, cuando el ser humano, el uruguayo, y vos sabés que lo vi, eso me llamó mucho la atención de mi hijo en primaria, que no sabía describir el tiempo, el espacio, las estaciones del año que se producía en cada una de ellas. Yo digo, era básico para tener, cuál es el clima preponderante en nuestra región, en qué somos ricos en nivel mineral, en recursos naturales. Hay tanto para enseñarle a las nuevas generaciones para que entiendan el sentido de pertenencia y la complejidad de esta guerra que fue siempre lo mismo, los recursos naturales. El apoderamiento de los recursos naturales. Es muy importante para entender qué es lo que realmente, cuál es el peligro real de todo esto. Exactamente. Y nos pueden meter hasta en una guerra que nosotros no... Bueno, tenemos que ver por hacer los favores siempre a la corona, ¿no? Pero digo, hay que ver, imaginémonos que se parte Argentina con un conflicto importante. ¿Quién interviene? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es la pérdida? Claro. ¿Cómo nos salpica a Uruguay? Claro. Esto ya fue intentado lo hablábamos la otra vez, ¿no? En Cataluña. Exacto. Es decir, hubo un intento claramente financiado, en ese caso por lo mismo Soros, de siempre, básicamente, que propiciaba que Cataluña se proclamara independiente.
¿Por qué? Bueno, porque así era más fácil negociar y extraerle la riqueza y sacarse de arriba al resto de España. Y me parece que en Argentina están buscando lo mismo, porque uno lo que ve es que todos estos procesos territoriales, geopolíticos, tienen detrás objetivos económicos. Por supuesto no estamos descubriendo nada nuevo, pero hay que ser consciente porque la gente cree. A ver, las guerras se producen porque la mayor parte de la gente cree que hay una causa noble detrás. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, la gente se mueve por causas nobles, la masa, la mayoría, digamos. No adhiere a algo, nadie iría a la guerra para que Soros o Rockefeller se apoderen del litio o se apoderen si le decís eso, no van. Ahora, eso es lo que realmente pasa. Después te van a decir que en realidad son los cajetillas porteños que no sé cuánto y el sur es el que tiene la riqueza y que entonces estos que nos están robando, lo que pasó toda la vida. Claro. Bueno, te van a hacer un discurso hasta que vos termines odiando al otro y digas que es racista, que es no sé qué, que es un privilegiado, que es lo terminas odiando, te enfrentas con él. Te dividís y después te curran. Se termina. Para financiar el conflicto, para respaldar, tenés que caer en manos de los que se quieren quedar con lo que vos tenés valioso abajo de tus pies. Bueno, pasa con el plan Andinia en Argentina, la incidencia fuerte del sionismo dentro del sur, en todo el sur y en la Patagonia, y justamente el gobierno central es comandado por un sionista. Entonces, el enfrentamiento que hay ahora, supuesto enfrentamiento por el gobierno central, el gobierno nacional, con las provincias unidas del sur, la Patagonia, es un gran circo que la gente ni sabe si esto se consuma, lo que quieren hacer durante el periodo de Milei. Milei habló claramente y es pro-sionismo. Punto. Entonces, ¿cuán enemigos son los gobernadores que pusieron a dedo en la provincia de Chubut y demás de Milei, del gobierno, el representante del gobierno central? Yo creo que no sé si se puede llegar a consumar esta idea de partir de alguna manera a la Argentina con un presidente judío, sionista, amigos de los mismos, de Einstein. No sé qué puede pasar, pero hay que estar atentos a eso. Sí, ahí hay un fenómeno, los vínculos de Einstein con Soros son notorios, claro, declarados por él mismo, o sea, no hay vuelta a decir. Ahí hay un operativo que, como siempre, es económico. Yo te diría que si hay una regla que hay que ver... que hablar kirchnerismo, ¿dónde salió, no? Amigos de quién eran, quién los promovió, y vienen del sur. Del sur, justamente. Y si vos te fijás, siempre que ves un conflicto, un enfrentamiento, por motivos superestructurales, digamos, por motivos o ideológicos o de tradición o de camiseta, siempre detrás está fogoneando el conflicto el interés económico. Claro. Es decir, un interés económico externo que le sirve que vos te pelees con el otro porque es machista o porque es del sur o del norte o porque es blanco o frente amplista, porque es de derecha o de izquierda. Si vos peleate, cada uno de esos conflictos genera un beneficio, una posibilidad de apoderamiento y de manipulación del interés económico. Y te saca de eje, te saca de ver esto que este hombre, sí, obviamente con poca experiencia política... Es un vendedor de la patria este señor. Claro, pero ni siquiera, de la soberanía. Sí, yo creo que no tiene los códigos básicos del político profesional que esconde eso. Entonces terminó diciendo lo que es en realidad, no se podía decir. Sí. Es decir, le importa 3 carajos la soberanía del país, le importa 3 carajos nuestros recursos naturales, él está ahí para cumplir una función. Le importa nada lo que vos y yo y nosotros somos, hablar, porque te está diciendo, no te lo puedo decir porque no lo vas a entender. Y además, se lo voy a dar porque ¿quién es? ¿Vos sos el dueño? No sos el dueño, viene de Brasil, no sé qué, tanto da, es de todos. ¿Es de todos? No es de todos, es de los uruguayos, es el territorio uruguayo. Claro. Por algo existe el Uruguay. Si es de todos, no sé, vamos a traernos la Estatua de la Libertad de cosas para acá y la ponemos a exhibir en la Plaza de Independencia. No sé, te quiero decir, no todo. Vamos a Irán y le hacemos un pozo petrolero. Y le traemos el petróleo y vamos a... Claro, ya que estamos, a ver cómo nos va. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de todos, no hay problema. Pelotudo pertenece a Irán, a la soberanía de Irán. Claro, y no te lo van a dar
gratis. No, Solamente es increíble. un país infeliz como este, es decir, muchos países infelices como este, estamos Sí. dispuestos a regalar recursos valiosísimos, ¿no? Yo el otro día veía a Milei, que está en una línea que es peligrosísima, porque estando desde el lado donde debía preservar la unidad de los argentinos, está habilitando un conflicto que va a terminar o puede terminar en el saqueo de la Argentina. Sí. Veo a Lula recibiendo a Macron paseándose por la Amazonia. ¿Qué diablos tiene que hacer Macron en la Amazonia? ¿Me querés decir? No hay ningún representante latinoamericano, centroamericano, que realmente esté haciendo algo por defender la soberanía. Primero porque no pueden. ¿Ah? Por eso esto depende, como digo siempre, aunque esperemos que venga de allá arriba para abajo por derrame, es de abajo hacia arriba. Exacto. Esto, si no es una conciencia popular, Claro, no cagaste. va a cambiar porque ningún líder, nadie llega a la presidencia haciendo un discurso que sea opuesto a quienes financian la campaña Y mirá vos presidencial. qué Somos importante nosotros los que tenemos que cambiar de cabeza. Lo que dijiste, porque a pesar de ser de izquierda, entendés que los que más convocatoria popular tienen, más fuerza de convocatoria popular, que vendría a ser el Frente Amplio, la izquierda, con los sindicatos, con los movimientos activistas, ninguno está Nadie. oponiéndose al saqueo del Uruguay. Nadie. El problema del presidente de ANCAP es que lo dice. Los otros lo piensan y lo hacen. No dicen, no te dicen, no te lo puedo explicar porque no lo entenderías. Y además Claro. voy a regalar todo porque igual es de todo, no importa. El aire, el sol, el agua, la tierra, lo que venga, es de todo. Como si es de todo, vamos a apoderarnos de Roma, yo qué sé. Claro. Tengamos acceso Claro, a los todas las riquezas del recursos, mundo. Son de todos. Dale, anda a sacar un vaso de agua. Andá a sacar exactamente. Saca un barril de agua. Un barril de agua de algún Sí, lado. seguro. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos y que estoy de acuerdo. Esto afecta a todo el sistema político, salvo muy honrosas excepciones individuales, o es decir, ciertos legisladores. Uno puede, como en todas las cosas, no se puede generar. Hay quienes tienen noción. Hablo de líder político, no hablo Ahí de está, integrante. pero si de un hablamos de partido. liderazgo, Líder político. y si hablamos de grupos políticos capaces de tener el control del Poder Ejecutivo, por decirlo así, es decir, ya sea la coalición Frente Amplista o la coalición actualmente de gobierno, bueno, su línea es esa. Esto que dijo el presidente de ANCAP es lo que realmente hacen todos ellos. Yo lo único que digo es, pensemos, cuando termine la Pascua esta y empiece la Pascua electoral, pensemos que votando a uno y a otro estamos convalidando ese discurso. Claro. Porque este régimen de contratos de entrega y esta perforación por todos lados atraviesa todos los partidos. Atraviesa todos los partidos. ¿Cómo se explica que todo esto pase sin que el Parlamento intervenga, exija? ¿Cómo van a estar hablando de que van a entregar esto y lo otro y que van a hacer acá? Y el Parlamento no dice, a ver, señores, ¿qué es lo que están por firmar? ¿Qué función cumple? ¿Para qué está? El poder legislativo. Exactamente, ¿para qué está? Y gobierno y oposición, sí. calladitos, ¿no? Dejan hacer, porque esa es la línea oficial. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. ¿Algo más o venir? No, nada más. Creo que uno habla de estas cosas a veces con un cierto pesar, en el sentido de que yo sé que muchísima gente que es consciente de esto, en algún nivel sabe que esto está pasando, se resiste a incluirlo de alguna manera en su pensamiento, en su accionar consciente. Bien. Es decir, sabe que lo están saqueando, sabe que le están tomando el pelo, pero va a llegar a octubre del año que viene pensando a ver quién me tomará menos el pelo, quién hará alguna cosita diferencial y a ese lo voy a votar, o quién hace más tiempo que no gobierna y capaz que alguna cosa buena trae, si cambiamos de uno para el otro. Claro. Bueno, esa lógica, es decir, de elegir entre lo malo disponible, es la que nos hunde. ¿Cómo cambiarla? Y bueno, es un proceso complejo. Esto lo vivimos muchísimo cuando hacemos el tema de la recolección de firmas. La gente no vislumbra alternativas y no se da cuenta que la alternativa es el mismo. Es decir, claro. Es que vos digas así no va. Es que vos te niegues a votar a convalidar a quien te va a entregar. No es fácil, no es fácil.
pero es un proceso que no tenemos más remedio que hacer, porque esto no va a cambiar de arriba. No vamos a tener un presidente maravilloso que resuelva todo, es mentira. El que llega a la presidencia en esta regla de juego va a ser la misma política que viene. Si no, no llega o no dura. La única forma es que desde abajo la cosa venga, que sea, no solo acá. Este es un proceso lento que se está dando en el mundo, ¿no? Es decir, están surgiendo resistencias. Yo le llamo la revolución silenciosa. Ahí está. Cada vez más gente se da cuenta de que acá hay un modelo económico, político e ideológico y cultural que se está imponiendo y que hay que enfrentarlo. Es lento, es un proceso lento. Los procesos profundos son lentos. Y acá me callo, porque si no, no terminamos más. Yo, un placer. Por mí, pedimos un café. No está la boliviana ahí para traernos el café. No. Onir Sartú, un placer. Nos vemos el próximo martes. Exacto. Si Dios quiere, las Pascuas lo permiten. Lo permite. Pausa, ya venimos.